Santo es el nombre del Señor. Buenas noches, amados hermanos y hermanas de Poder Pentecostal TV, seguidores fieles de la página, nuevos seguidores, hermanos que escuchan por primera vez, gente que quizás estos temas no son muy comunes en su iglesia, en sus denominaciones. Bueno, le damos la bienvenida cordialmente a este programa, a esta página. Somos del ministerio Anunciando su Venida, y es con respecto también al título de este ministerio que el Señor ha puesto, bueno, antes que perteneciéramos al ministerio, pero el Señor últimamente ha puesto en mi corazón hablar temas relacionados al arrebatamiento de la iglesia, lo que creemos en el dispensacionalismo, en la distribución de los tiempos que Dios ha dado, Dios específicamente con la humanidad. Vamos a estar tratando temas al respecto, esperando en el Señor poder edificar el cuerpo de Cristo. Y entendiendo también que hay una, ¿cómo decirlo? No sé si ignorancia o más bien dicho, o voluntariamente se ha querido ignorar muchas veces algunas doctrinas que son parte de la columna vertebral de evangélicos, de pentecostales, sobre todo si usted se considera pentecostal y nunca ha escuchado estos temas. Yo tengo que decir que en honor a la verdad, a los 14 años que fui a la iglesia desde niño, nunca escuché un estudio con respecto a esto, nunca, hermano. Y es triste ver que denominaciones gigantescas en Chile que se dedican tienen hermosos coros, nada que decir, profesionales, becados en universidades, profesores de música, intelectuales, tremendos músicos, pero de Biblia no saben nada, hermano. Y es una pena decirlo porque se ha caído en un extremo en Chile donde o si se es espiritual, no se sabe nada de la Biblia. Y si se sabe de la Biblia, no se es espiritual. Yo me quedo con Cristo. Jesús no se fue a ninguno de los dos extremos. Jesús dijo en Juan capítulo 6, verso 63. Juan capítulo 6, verso 63, parafraseando la última parte de ese versículo, Juan 6, 63 dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Yo no sé las palabras de su teólogo, de su predicador favorito, pero las palabras de Cristo, la palabra de Dios, son espíritu y son vida. Y no hay un divorcio entre el Espíritu Santo y la palabra. Olvídese, si hay un divorcio, no es, me refiero a la palabra, y el Espíritu Santo no es palabra de Dios. Sencillo. ¿Ya? Entonces, quiero dejar claro ese punto. ¿Ya? Sé que no somos influencers, sé que no somos mayoría, sé que no llegamos a millones. Quizás tuviéramos show aquí, gente profesional, tendríamos millones de seguidores, pero no es nuestro propósito. Nuestro único propósito, quiero dejarlo bien en claro, es exaltar a Cristo y al Dios de la palabra. Aquí no hay grandes hombres. Nosotros cometimos un error gigantesco. El Señor lo ponía en mi corazón delante. Cometimos un error gigantesco de usar el término grandes hombres de Dios. Nunca ocupe ese término con un hombre de Dios. Si usted lo ama, nunca ocupe ese término. Deberíamos decir, en lugar de decir grandes hombres de Dios, podríamos decir, somos hombres comunes y corrientes, que tenemos un gran Dios. Somos hombres mortales, falibles, propensos a errores, incluso a pecar, igual que usted, igual que yo. Pero me tomo las palabras de Pedro cuando Cornelio, quien fue lleno del Espíritu Santo luego de escuchar un discurso de Pedro, aprendan todos aquellos que creen que tienen la super ultra unción en Chile, en Perú, en Norteamérica, en Puerto Rico. Aprendan del apóstol Pedro. Ustedes que piensan que cuando predican todos son bautizados. Miren lo que dijo Pedro cuando el Espíritu Santo descendió, cuando él predicó en Hechos capítulo 10. Mire, cuando hay 10 personas, si yo me recuerda el pasaje, Hechos capítulo 10. Cuando Pedro habla de Cristo, la muerte y la resurrección por nuestros pecados, dice que todos los que estaban en la casa de Cornelio fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Siento al Señor aquí. Y dice que los de la circuncisión, que eran seis personas que acompañaban a Pedro, de la circuncisión, judíos, quedaron atónitos a ver cómo el Espíritu Santo descendía en la vida de los gentiles.
Pero ¿sabe qué pasó? Cuando Pedro había llegado a la casa de Cornelio, ¿sabe qué hace Cornelio? Porque Cornelio escuchó por un ángel de que tenía que mandar a traer a Pedro porque él era un predicador. Le iba a traer el mensaje de Dios. ¿Sabe qué hace Cornelio? Se arrodilla a los pies de Pedro. ¿Y sabe qué hace Pedro? Pedro no es como nosotros. Pedro no dijo, ya es igual, que me alaben un poco, que me digan el gran hombre, el infalible, el intachable, el glorioso, el tremendo, el de la santa unción. No. ¿Sabe qué hizo Pedro? No lo haga. No lo haga. Ponte de pie, Cornelio, porque yo soy un hombre igual que tú. Y Dios experto en humillar al altivo, hermano. Entonces, por favor, no utilice ese término. No existen grandes hombres de Dios. Existe un Dios grande que levanta a hombres insignificantes como usted y como yo. Que Dios nos guarde siempre y nos mantenga siempre a línea, hermano, para que no tengamos que ser humillados. Dios bendiga a mi madre, mi Jesucristo le bendiga a mi hermano muy amado. Ruego oración por primo Rigo y Javiera por un examen. Amén. Dios bendiga a mi madre, Dios bendiga a quienes se van a sumar a la sintonía. Quiero ir de inmediato a la oración para que entremos al mensaje del día de hoy. Tengo muchas cosas que escribiros, como dijo el autor de los Hebreos. Tengo muchas cosas que deciros, pero vamos ahora, ¿ya? Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, voy delante de ti. Señor, me siento honrado y privilegiado de estar nuevamente aquí. Tú más que nadie sabes que no soy digno, Señor. Y yo lo entiendo. Pero Padre, por esa sangre preciosa, te agradezco que haya sido derramada por mis pecados y por los pecados de aquellos que están escuchando. Sea quien sea, Dios mío. Haya estado años en el pecado. Lleve poco tiempo alejado de ti, Señor. Yo sé que tú moriste por los pecados de la humanidad, para que todo aquel que crea en ti tenga la posibilidad de ser restaurado, renovado, redimido por la sangre de Jesús. Ese fue el precio pagado en la cruz del Calvario, y ningún hombre, ninguna mujer, ninguna institución humana, ninguna religión podía pagar el precio de nuestra libertad. Ningún sufrimiento humano, Señor, como enseñan muchas sectas, de que es necesario que la iglesia pase por la gran tribulación para ser purificada. Ningún sufrimiento humano puede purificar el corazón. Ningún sufrimiento humano, Dios mío, puede santificar, Dios mío. Solamente la sangre preciosa de Cristo es la que puede restaurar por dentro. Solamente la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso alabamos, Señor, esa sangre preciosa que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 5, que es testigo. Dice Hebreos capítulo 13 que esa sangre clama mejor que la sangre de Abel. Esa sangre, dice el apóstol Pedro en su primera carta, que es hermosa. La preciosa sangre de Cristo. Señor, y es a través de esa sangre que te queremos pedir. Por mi tío Rigo, Señor. Ese cáncer que desde el año pasado fue detectado. Él nos comentaba que su doctor, su médico, le daba un mes de vida y lleva más de un año. Y él entendía que solamente había sido tu misericordia. Gracias porque me permitiste predicarle el evangelio. Gracias porque mi madre también pudo hablar con él. Gracias, Señor, también porque mi tía María, Señor, porque su hija, Padre Santo, pudo escuchar tu palabra. Pero en esta hora te rogamos por sus vidas, Dios mío. Así cuando oramos, cuando estuvimos en aquel lugar, te pedimos que rompas toda cadena, que perdones todo pecado, Dios mío, que inscribas su nombre en el libro de la vida. Porque como lo decía Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el precioso nombre de Jesucristo de Nazaret. Te pido por aquellos que escuchan tu palabra. Te pido por aquellos que tienen hambre y sed de ti.
Dice tu palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Usa cayenda rila mahai sukua, porque ellos serán saciados. Quita, Dios mío, esas peleas infantiles en tu cuerpo, en tu iglesia, de quién es más espiritual o quién es más intelectual, Señor. Tú quieres palabra, espíritu y vida. Palabra, espíritu y vida. Palabra, espíritu y vida, Dios mío. Esas son tus palabras, Señor. Porque tu pueblo perece por falta de conocimiento de Dios y por falta de conocimiento de tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es antorcha que alumbra en medio de un lugar oscuro. Porque sin tu palabra estamos a ciegas. Sin tu palabra es un ciego guiando a ciego. Y si un ciego guía a otro ciego, si un predicador, si un maestro, si un teólogo ciego guía a otro ciego, ambos caerán al abismo. Rogamos tu perdón, rogamos tu misericordia y reaviva tu obra en medio de los tiempos, como decía Habacuc. En medio de los tiempos, hazla conocer antes que venga ese día grande y terrible. Prepáranos, Señor, para tu venida, el arrebatamiento de la iglesia. Santifícanos, limpia nuestras vestiduras y permítenos estar, Señor, con nuestro corazón y lámpara encendido, para que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así. En el precioso nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Bendiciones, mi hermana Raquel Mesa. Cariño, su mamita dice amén. Gracias, mi hermana. Son los 2 saludos que me aparecen por ahora. En otras ocasiones no me han aparecido los saludos. He tenido que comentar fuera del programa. Ya me perdonan si de repente no comento. Es porque no me aparecen los saludos nada más. Ya un joven que no creía en el arrebatamiento ante la gran tribulación, ahí le pude responder. Pero bueno, son cosas que van a pasar. Sé que usted tiene su postura, pero escuche la otra. Yo he escuchado su postura, yo he escuchado la postura de los amilenialistas que no creen en el milenio, he escuchado la postura post-tribulacionista que creen que el Señor va a venir después de la gran tribulación solamente. Amén. He escuchado esas posturas, pero escuche la otra. Sé que le va a bendecir. Quiero ir a un pasaje muy conocido, y es Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Segunda de Tesalonicenses. Mire, ayer tuvimos un culto hermoso, el Señor habló a mi vida, hermano, de una manera que usted no lo entiende. Habló a mi corazón. Sé que hay muchas personas que no creen en eso. Yo creo en la vigencia de los dones. Soy continuista. Creo que los dones continúan hasta la venida de Cristo, hasta que venga lo perfecto, según 1 Corintios capítulo 13. No hasta la muerte de los apóstoles. ¿Ya? La muerte de los apóstoles no dice nada, porque el que bautiza en Espíritu Santo y fuego, el que da dones, el Espíritu Santo. Y el que mandó el Espíritu Santo, el que intercede al Padre para que junto envíen el Espíritu Santo, es Cristo. Entonces, el Espíritu Santo no depende de los apóstoles. El Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en la iglesia depende de Cristo. Depende de Cristo. Yo no sé cómo algunos calvinistas hablan de la soberanía de Dios, pero se van a la soberanía de los apóstoles. Eso es contradictorio, hermano. ¿Usted cree en la soberanía de Dios o cree en la soberanía de los apóstoles? Si la soberanía es de Dios, entonces Dios es el que provee el Espíritu Santo. Nunca fueron los apóstoles. Fueron un canal, fueron un medio, amén, para pedir, para interceder, pero usted también puede orar, interceder, pedir. Entonces haz los milagros que hacían los apóstoles. Que no suceda en la cantidad de milagros que sucedían antiguamente en Chile o en su país, no quiere decir que no ocurran. Vaya a ver a África, vaya a ver los milagros que hay en Irán, hermano. Milagros sorprendentes. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de la palabra de Dios y Dios tiene que trabajar en eso y en formas milagrosas, sorprendentes, en sueños, en visiones. Quizás me estoy yendo a otro tema, pero por introducción creo que va a servir. Y Dios obra de manera sorprendente, hermano. De manera sorprendente. Yo creo en la continuidad de los dones, pero nosotros que tenemos la palabra de Dios tenemos que seguir los dones, buscar los dones, la Biblia lo dice, pero la palabra de Dios
es la infalible, porque hasta la profecía, yo creo en el don de profecía, no creo en nuevos profetas, que es diferente. Creo en el don de profecía, pero la profecía tiene que ser juzgada. En Chile se comete el error que el profeta que se levanta, así ha dicho el Señor, no lo pueden juzgar. ¿Quién lo hizo a usted infalible? Usted, profeta. Usted que se dice profetiza, profeta. ¿Quién le dijo a usted que su profecía era infalible? Dice, profetice uno a la vez y los demás juzguen. La única que no puede ser juzgada es la palabra de Dios. Pero usted es falible. Usted no es Jeremías, no es Ezequiel, no es Jeremías, no es Habacuc, Oseas, no, Nahum, no. ¿Ya? Vamos. Ay, Señor. Bueno, digo ay, Señor, porque quiero decir muchas cosas. El Señor habló muchas cosas de estos días conmigo, pero el tiempo no da, pero espero en el transcurso de los días ir hablando, iba a decir, hablando algunas cosas. Dios bendiga a mi hermana Valeria Garrido. Dios le bendiga, hermano. Nuestro Señor le llene de gracia y sabiduría. Gracias, mi hermana Valeria. Bienvenida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aclaramos que la palabra dormir ahí significa el estado del corporal, ¿ya? El estado horizontal del cuerpo, que se le llamaba dormir a los muertos, ¿ya? Los hijos de Dios se le llama que están dormidos porque la muerte en sí es la separación de Dios, ¿ya? Eso es la muerte. Pero se le llama dormido por la forma corporal, nada más. Pero en sí es una muerte física. A los que durmieron en él, verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Ojo, lo que va a decir es palabra del Señor, no es palabra de Pablo, no es palabra de Timoteo, no es palabra de Silas o Silvano, quienes están en el capítulo 1, verso 1. Por eso Pablo habla en plural. Os decimos esto en palabra del Señor. Nosotros tres estamos hablando con ustedes a través de esta carta, pero lo que les vamos a decir, está diciendo Pablo, es en palabra del Señor. No es nuestra, es del Señor. Que nosotros que vivimos, se incluye Pablo, Silvano y Timoteo, algunos creen que Silvano es Silas, yo también creo eso, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos o antecederemos a los que durmieron, a los que murieron en Cristo. Verso 16, ¿por qué? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, Silvano y Timoteo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Nefilí es la palabra, no nefilín de gigantes, quizás algunos que conocen lenguaje hebreo lo van a relacionar con eso, ¿no? Nefilí es una palabra griega para nube, nefilim es una palabra plural en el Antiguo Testamento que no es para ángeles caídos. No es para ángeles caídos. Tampoco la Septuaginta habla de ángeles caídos en Génesis 6:4. Ya tengo la Septuaginta en griego y en español y no dice eso en ningún lado. ¿Ya? No, pero este Nefilí es nubes. Son las mismas nubes que habla del monte Sinaí donde se aparecía Jehová, donde se aparecía Dios. Así que estas nubes en la gloria de Cristo, en la grandeza de Cristo. Esas mismas nubes que lo llevaron al cielo. Alabado sea el Señor. Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bendito sea el Señor. De verdad que siento al Señor. El arrebatamiento. Harpazo, como le puse ahí, harpazo en griego, que tiene ahí un acento o un
espíritu que le llaman los estudiosos, harpazo, que es como una J, harpazo. Se escribe con alfa, con A, pero se pronuncia por ese espíritu que trae, harpazo. Espíritu simplemente es como un resoplido, ¿ya? Es una pronunciación, nada más. ¿Qué significa el harpazo, harpazo? ¿De dónde viene esa palabra? Bendito sea el Señor. Bueno, para eso tenemos que ir al texto. Disculpe que lo haga, porque hay gente que cree en lo que creemos nosotros y gente que no cree, como el otro día me pasó. Entonces tengo que ir al texto griego, disculpe que lo haga, para poder pronunciarlo más claramente, porque mi erudición es limitada. No, ¿de dónde voy a ser erudito? Para nada, pero en el texto griego se usa una palabra que está conjugada aquí en el versículo 17. En el versículo 17 que acabamos de leer de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, que es harpagisómeta, que habla de una continuidad de eventos que quiere decir que después de esto seremos arrebatados. Esa palabra harpagisómeta viene de harpazo. Bueno, en realidad ellos pronuncian la Z de otra manera. Si hay un griego en sintonía me va a entender. Pero como sé que la mayoría no hablamos griego, bueno, lo hago solo para que los que entiendan, nada más. Es una palabra antigua que tiene el siguiente significado y uso en la palabra del Señor. Amén. La palabra harpazo, derivado de el número 138 de Strong, que es jaero, si no me equivoco, que significa apoderarse, tomar, levantar y llevar, en resumidas cuentas, tiene varias implicaciones, que es capturar. ¿Ha visto el béisbol? Bueno, el béisbol es un acto pasivo de capturar. O cuando la persona se lanza a atrapar una pelota, bueno, ya ahí la persona está haciendo la acción y va a atrapar, ¿ya? En este sentido, Pablo está diciendo que Cristo vendrá a atrapar a la iglesia. No es la iglesia que trae a Cristo, porque ese es un término que vamos a aclarar hoy. Hay muchos comentaristas que toman este pasaje, 1 Tesalonicenses 4:17 específicamente, para decir que será la iglesia que recibe a Cristo para llegar a la tierra. Pero aquí vamos a ver que es Cristo quien arrebata a la iglesia para encontrarse con él en el aire y llevársela con él. No para encontrarse y la iglesia traer a Cristo. No. Es Cristo haciendo la acción, descendiendo hasta las nubes, no más abajo, hasta las nubes. Pablo nos sigue hablando más detalles porque es hasta las nubes y la iglesia es tomada. Se encuentra con Cristo y es llevada. Siempre es Cristo quien hace la acción, nunca la iglesia. Lo repito, siempre es Cristo quien hace la acción de tomar a la iglesia. Nunca al revés, nunca la iglesia tomando a Cristo. Por eso es tan importante este término que vamos a estudiar. Harpazo. Apoderarse, tomar el control, arrancar. Si hay algo que está plantado, hay un pasto, algo que está de raíz, usted lo arranca. Lo arranca. Alguien lo tomó. Y ojo, hago aclaración, porque Mateo 24 habla de los ángeles reuniendo a los escogidos. Ese es otro pasaje. Eso es la segunda venida de Cristo. Es reuniendo a Israel en Israel
Es otro contexto. Aquí es Cristo tomando a lo suyo. Según Juan capítulo 14, verso 3 aproximadamente, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Paralambano es la palabra. Los tomaré conmigo. Los recibiré. ¿Se entiende? Entonces, también significa apoderarse de un botín. De un botín. De un botín de guerra. De despojar al otro de lo que tenía. Robar de un tirón y también zarpazo. De ahí viene la palabra en español zarpazo. De harpazo. ¿Ya? Todos estos significados tiene esta palabra. Refiriéndose a los animales de rapiña, Juan 10:12, habla de estos animales de rapiña, son todos estos animales que tienen la capacidad de tomar la presa y llevársela con ellos. ¿Quiénes son los animales de rapiña? Yo cuando niño sabía un poquito de esto. Me gustaban mucho los animales. El halcón, por ejemplo, el águila, por ejemplo, todos los derivados de halcones, de águila, águila calva, el quebrantahuesos, el halcón peregrino, por ejemplo. Hay varios tipos de halcones. Aquí en Chile creo que también existe el halcón peregrino, que es el ave más rápida. Mire, más rápida y es el animal más rápido del mundo. Cerca de 345, 365 kilómetros por hora en picada. Y a esa velocidad, por ejemplo, una paloma la golpea, ¡pah!, la aturde, hermano, o la toma rápidamente. Eso es harpazo. Como un águila arrebatando la presa y llevándosela con él. No es tomarla para soltarla. ¡Ojo! Porque eso es lo que creen los post-tribulacionistas. ¿Qué creen? Que solo existe la segunda venida y ellos creen que en la segunda venida, al final de la tribulación, la iglesia es tomada y de vuelta. Como dicen los brasileños, la teoría del ascensor, el bachi y volta. Golpea y vuelve. Tiene como un techo. Chocan, las nubes son de hierro, parece. En los que creen en el arrebatamiento post-tribulacional o después de la gran tribulación, la iglesia sube y baja. Y si va a subir y bajar, ¿para qué va a subir? No, ese no es el uso que tiene esta palabra. ¿Ya? Entonces dijimos que era Juan 10:12. Nos vamos a ver todos los versículos ya, pero para que tengamos una idea general cómo se utiliza esta palabra harpazo. Dije 10:12, ¿cierto? Sí. Dios bendiga a mi hermana Maggie Rivera que se suma a la sintonía. Más el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Aquí tenemos un animal de presa, ahora es un lobo. Un animal de rapiña que rapta, arrebata, de ahí viene la palabra rapto. Rapture, si no me equivoco, rapture en inglés. Arrebatar, tomar rápidamente. Lo sacaron de esta palabra y lo tradujeron del latín al español. Rapto. Pero esta palabra tiene mucho sentido entonces. En este caso entonces es un lobo que arrebata una oveja. En el arrebatamiento no será un lobo, será el buen pastor. Será el buen pastor. Alabado sea el Señor para siempre. Pero para que entienda el uso de la palabra, que siempre es para llevarse, no para tomarlo y soltarlo. Por eso el uso de esta palabra es muy aclarativa en el tema del arrebatamiento. Es muy aclarativa, hermano.
Génesis 37, 33, hablando de la túnica de José y de José que una fiera lo destruyó, lo despedazó en la Septuaginta. Un animal de presa, un animal de caza, que cazan animales vivos. Gloria al Señor. Más específicamente, principalmente, bueno, animales de rapiña, no específicamente un ave, pero cualquier animal de rapiña. Ezequiel 22, 25. Ezequiel 22, 25, voy a ver este nomás, hermano, para seguir avanzando, porque si no voy a llevar mucho tiempo. Ezequiel 22, 25. Esto es la Septuaginta ya, pero en nuestra versión creo que algo se entiende. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Que arrebata presa. Mira allá atrás, ¿qué hay detrás de mí? 2 leondari en griego. 2 leones. Leona. Y ahí que no le dé tanto el brillo, porque si no, no se ve. Leones que arrebatan presa. Sí, esa es la palabra, hermana. Sí, ahí por eso lo dejé escrito, porque sé que iba a costar distinguirla, pero la dejé escrito en el título y sí, esa es. Es la misma palabra, pero se traduce por arrebatar, ¿ya? Para que entendamos el uso de la palabra nada más. Como león que arrebata. ¿No? El león no toma la presa y la suelta. Si la suelta, habrá perdido el propósito de arrebatar la presa. El propósito es quitársela y llevársela. Ese es el propósito de arrebatar, de la palabra arrebatar. No es dejarla donde está. Bendito sea el Señor para siempre. Utilizado de forma metafórica, agarrar con avidez por codicia, en un mal sentido de la palabra. Mateos 11:12, Lucas 16:16. Refiriéndose a lo que se roba o se quita súbitamente o rápidamente. Mateo 13:19 y Judas verso 23. Lo que se lleva rápidamente. En el sentido de robar y saquear, como habíamos dicho, Juan 10, verso 28. ¿Ya? También en el contexto del buen pastor, de aquel que arrebata, si no me equivoco, las ovejas. El tercer uso de esta palabra, que es el que nos va a importar ahora, es aplicado a seres humanos, arrebatar seres humanos, porque es el contexto que estamos leyendo. Si la palabra arrebatar significa tomar una presa rápidamente, robarse algo, porque un ladrón no creo que quiera robarse algo de la casa para devolverlo, si no, no sería ladrón. No tendría caso el sentido de la palabra harpazo en ese sentido, o arrebatar, quitar por la fuerza. No tendría sentido. Siempre entonces la palabra, como le llaman los teólogos en el estudio, en la exégesis de esta palabra, siempre la palabra indica llevar de un lugar a otro. Quitar, sacar del lugar donde está. Quitar del lugar donde está. Nunca es dejarlo donde estaba. ¿Se entiende? Gloria al Señor. Entonces, llevarse, irse rápidamente, refiriéndose a personas. Tomar una persona e irse con esa persona rápidamente. Mire el uso que tiene esta palabra en la Biblia. ¿Dónde aparece eso, hermano? Juan capítulo 6, verso 15. Como referencia, no siempre estoy leyendo, pero hoy sí, porque quiero ser exhaustivo en lo que estoy haciendo, bien exacto. Estoy utilizando la palabra clave, que es mitad Biblia, mitad de diccionario griego y Antiguo Testamento, hebreo y arameo. Palabra clave. Palabra clave. Dicho sea de paso, el comentarista también cree en el arrebatamiento. Pero independiente de eso, como diccionario es muy, muy buena. ¿Ya? Y estos pasajes
Si usted lo busca en el texto griego, va a encontrarse con la palabra harpazo. ¿Ya? Juan capítulo 6, verso 15. ¿Qué dice Juan capítulo 6, versículo 15? Veámoslo en este momento. No sé si va a alcanzar a tratar todo el tema ya. Por eso no me gusta leer, me gusta hablar de memoria porque avanzo más rápido, pero es necesario ser más exacto y leer hoy, ¿ya? Cuando cito de memoria solo por el tiempo, hermano. Entonces, Juan 6, verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, esa palabra apoderarse es harpazo, o que iban a venir para arrebatarlo, que significaba en este contexto tomar a una persona y llevársela rápidamente. Miren lo que iban a hacer con Jesús, para apoderarse de él y hacerle rey. Se lo iban a llevar rápidamente para coronarlo rey. Volvió a retirarse al monte él solo. Porque Cristo no vino a recibir elogios, aplausos, me gusta, me encanta, me enamora, me encanta, me ilusiona, no. No vino a que le pusieran una corona de oro en la cabeza. Vino a que le pusieran una corona de espinas. Claramente Jesús dijo a sus acusadores, mi reino no es de este mundo. Porque si fuera de este mundo, los míos pelearían por mí. Pero para esto yo he venido, para dar testimonio de la verdad. Su reino no era de este mundo. Ahora vamos a ver de dónde era el reino de Dios. Sí, en algún momento va a descender el rey con el reino de Dios aquí. Pero vamos a ver que el reino de Dios no está en este mundo. Y nosotros vamos a ser arrebatados al reino de Dios. Es el privilegio de la iglesia a diferencia de Israel, que Israel solamente va a ver al rey aquí, los que sobrevivan a la gran tribulación. La iglesia, y si un judío se arrepiente, esa iglesia de Cristo, ve el reino de Dios en los cielos, porque su reino no es de este mundo. Y vamos a ver cómo hasta Jesús fue arrebatado. Hermano, no le creo. Hasta Jesús fue arrebatado. Porque aquí lo iban a arrebatar hombres para coronarlo rey, pero Jesús no quiso y se fue a vivir solito. Se fue a andar solo por ahí al monte. Otro uso de la palabra harpazo, Hechos 8:39, siempre en el contexto de arrebatar personas, sacarla del lugar y no volverla a traer de vuelta. Sino que ¿cuándo seremos traídos de vuelta solo? Después de 7 años. Pero nos lleva con un propósito, galardonar a la iglesia. Es la palabra apántesis. Apántesin, que se utiliza en 1 Tesalonicenses 4:17. Verso 16. Leámoslo de nuevo, o lo voy a decir de memoria. 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, está hablando del Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, dice Pablo, Silvano y Timoteo, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ellos creían en la inminencia de la venida del Señor. O sea, puede venir en cualquier momento sin necesidad de señales. Las señales son para la segunda venida, no para el arrebatamiento. Cuando se dice que hay señales para el arrebatamiento, se comete un error. Es un error. El arrebatamiento no necesita señales, pero hermano, ¿cómo hemos visto el retorno de Israel? Sí, es una señal de la segunda venida. Pero la iglesia no necesita ninguna para ser arrebatada. Ninguna. Hermano, entonces quiere decir que la segunda venida puede ser luego, sí. Pero si la segunda venida puede ser luego, ¿cuánto más el arrebatamiento que es antes? Pero no necesita la iglesia una señal para ser arrebatada. Ninguna. Porque será así como un ladrón en la noche. Y el día del Señor va a venir sobre ellos, la gran tribulación, el día de angustia para Jacob, el día del Señor que hemos visto en otro programa. Entonces, Hechos capítulo 8, verso 39. ¿De quién va a hablar aquí?
los lectores de la Biblia, Hechos capítulo 8, es un evangelista. Es un diácono escogido en Hechos capítulo 6. Luego de Esteban viene este personaje. ¿Quién puede ser? En Samaria. Samaria, como dicen los brasileños. Felipe, pues. Mire, Hechos 8. Veamos el 38 en adelante. Hechos 8, 38. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Y le bautizó, verso 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, por eso entendemos que en el arrebatamiento, el que arrebata a la iglesia es el Espíritu Santo y no los ángeles de Mateo 24. Lo repito, quien arrebatará a la iglesia en el arrebatamiento es el Espíritu Santo y no los ángeles. Por eso nosotros creemos en el arrebatamiento según Juan capítulo 14. Por eso Pablo dice que es palabra del Señor. Ve a Romanos 8:11. Aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará también nuestros cuerpos mortales. El Espíritu, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. No necesariamente habla de resurrección, habla de vivificar, sí, resurrección, pero también la glorificación lo va a hacer el Espíritu Santo. El arrebatamiento lo va a hacer el Espíritu Santo. Por eso en Apocalipsis dice el Espíritu y la novia dicen, ven. ¿Qué espíritu? El Espíritu Santo que está en la iglesia. Por eso entendemos que según 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 7, quien al presente detiene al hombre de pecado, al hijo de perdición, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, o sea, el anticristo, es el Espíritu Santo trabajando dentro de la iglesia. Por eso es necesario que sea quitado de en medio lo que lo detiene. Por eso también dice que también, valga la redundancia, es necesario la apostasía. Y apostasía en ese contexto no habla de apostasía moral, porque Pablo sí habla de apostasía moral en la carta de primera de Timoteo. Pero en este contexto solo se usa la palabra apostasía. Y la palabra apostasía, la mayoría de las veces que se utiliza, significa simplemente salida. ¿La salida de quién? De la iglesia. Ve a 1 Tesalonicenses 1:10. Nos libra de la hora de la ira venidera. Esa palabra librar es abrir un camino para salir. ¿Y cuántos saben que el camino, según Juan 14:6, es Cristo, camino, verdad y vida? Entonces, lo reitero, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, Harpazo, y el eunuco no le vio más. Un recado para todos aquellos que no creen en el arrebatamiento. No nos verán más. Un recado a todos aquellos que no quieren la venida del Señor. No nos verán más. Porque en este caso fue solo Felipe, pero en el arrebatamiento será la iglesia completa. Y siguió gozoso su camino. Verso 40. ¿Quién siguió gozoso su camino? El eunuco. Verso 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, en otra ciudad. Y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Ve que el Espíritu Santo es el que arrebata? El que arrebatará y arrebata. Gloria al Señor. Hechos 23:10.
aquí habla de una obra humana, Hechos 23:10. Estamos hablando bajo el tema el uso de la palabra harpazo o arrebatar. Nos faltan los tipos de arrebatamiento. No sé si lo daré hoy, en estos pocos minutos, o el día miércoles. Podríamos dejarlo para el día miércoles. Hechos 23, verso 10. Otra ocasión donde se utiliza la palabra harpazo. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. En este contexto, el tribuno vio que Pablo estaba en peligro y mandó a que los soldados descendieran y arrebataran a Pablo para ponerlo en la fortaleza, que quiere decir un lugar fuerte. Como dice el libro de Proverbios, torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. Así como Pablo fue sacado para que no lo hicieran pedazo, así dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré, te guardaré de la hora de la prueba. La palabra en griego ahí es ek, te sacaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Si es para probar a todos los que están pisando la faz de la tierra y la iglesia es guardada del lugar donde están los moradores de la tierra, evidentemente tiene que ser sacada de la faz de la tierra. Porque si van a ser probados todos los moradores de la tierra, entonces la iglesia no sería guardada, tiene que ser sacada. Pero hermano, ¿ha habido persecución históricamente? Sí, pero la hora de la prueba que ha de venir no ha existido en un pasado ni la habrá después. Entonces en este contexto fue arrebatado y puesto a salvo. No fue sacado y devuelto. Porque si Pablo era sacado y devuelto, lo hacía pedazo la turba, el grupo de gente que estaba ahí. Ve el libro de Daniel capítulo 8, verso 15, si no me equivoco, ve el libro de Apocalipsis capítulo 11, capítulo 13, le da poder, autoridad al anticristo, al falso profeta, de hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero si Cristo dijo, aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y en ese contexto de hollar serpientes y escorpiones, habla del contexto demoníaco. No que usted ande cazando serpiente y que se crea el cazador del cocodrilo como Steve Irwin y muera picado por una serpiente. Aunque Pablo literalmente fue librado de una víbora en la isla de Malta, esa aplicación es espiritual. ¿Y dónde vemos demonios a manera de escorpión? Ve Apocalipsis capítulo 9. Del fondo del abismo o el abismo, que significa el lugar profundo, donde sale como un humo, como un horno de fuego, salen demonios a manera de langosta. Picadura a manera de escorpión. Entonces la iglesia tiene autoridad para pelear contra aquellas cosas que vienen en la gran tribulación. Por eso entendemos que esa autoridad de hacer guerra contra los santos y vencerlos es contra aquellos que están en la tierra y no la iglesia. Porque las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Otro pasaje, 2 Corintios capítulo 12, versículos 2 y 4, que lo vimos el día sábado. 2 Corintios capítulo 12, de verdad que quiero decir muchas cosas, hermano, pero si el Señor me dice que me calle, me voy a callar. Apocalipsis. 2 Corintios, capítulo 12, verso 2 y verso 4. 2 Corintios, capítulo 12, hermano, demuéstreme que alguien es arrebatado al cielo, por favor, o si no, yo no le voy a creer. Veámoslo.
si esta palabra harpazo puede ser utilizada como un arrebatamiento al cielo. Veámoslo. Porque hasta los testigos de Jehová, un testigo de Jehová una vez me dijo, muéstreme la iglesia en el cielo, muéstreme un pasaje bíblico. Bueno, te voy a mostrar. Y te he mostrado en estos pasajes y en estos capítulos y en estos programas de la iglesia en el cielo. Solo estamos hablando del acto de arrebatar. Pero aquí vamos a ver que este uso de arrebatar no simplemente significa llevar a un hombre, llevar a una persona de un lugar a otro, salvarla, sino que también implica llevarla al cielo. La palabra arrebatar implica llevar a una persona al cielo. Y esa es una buena exégesis de la palabra en su contexto griego. Sí. Todos los que dicen, no, ustedes son unos ignorantes que vienen de John Nelson Darby. Y John Nelson Darby hizo la doctrina del arrebatamiento de un sueño de una mujer llamada Margaret MacDonald. Mentira. Porque cuando John Nelson Darby escuchó a una niña que tuvo una revelación llamada Margaret MacDonald, y John Nelson Darby va a ver a esta niña, él considera que su visión no era pretribulacionista, sino que era posttribulacionista, o sea que era una venida del Señor después de la gran tribulación. Porque ella en la visión veía al anticristo y la iglesia la mandaba a prepararse para el encuentro del anticristo. ¿Y sabe qué dijo John Nelson Darby de esta muchacha? Margaret MacDonald dijo que esta mujer tenía el diablo. Y él ya había hecho la doctrina, organizado sus estudios teológicos 3 años antes de conocer a esta niña Margaret MacDonald. ¿Y sabe quiénes, qué estudiosos bíblicos citan a Margaret MacDonald? Quienes nos acusan a nosotros de tomarnos del sueño de esta muchacha, que es mentira, es una injuria, es una calumnia, no es verdad. ¿Sabe quiénes toman las profecías de Margaret MacDonald? Los posttribulacionistas. Ella toman la profecía de ella y la citan en cartas en esa época de post-tribulacionistas, o sea, de personas que no creían en el arrebatamiento antes de la gran tribulación, sino que creían en el arrebatamiento después de la gran tribulación. ¿Te parece a todos estos hermanos que profetizan así? Dice el Señor, junta agua, junta leche, junta tarro, junta... No sé si lo auspicia el Líder, no sé si lo auspicia Walmart, no sé si lo auspicia Unimar, no sé si lo auspicia estos profetas hermanos de ahora. No, si sabemos que tiempos difíciles vienen, sí. Pero nos han mandado a comprar no sé cuántas veces, hay que tener no sé cuántos millones para hacerle caso a todos estos profetas. ¡Vomita, vomita, vomita! Y si no vomita, no es libre. Si el vómito es libertario, seréis verdaderamente libres. ¿Dónde dice eso la Biblia? Oh, pero Jesús hizo barro, escupió. ¿Ya, y usted anda haciendo barro? No. ¿Usted es Jesús? No. Entonces, vomita, vomita, vomita. Sí, pues hermano, no hay palabra. Mire, con esto termino. He escuchado predicadores que dicen, voy a hacer un mensaje del arrebatamiento. ¿Sabe cuántos pasajes dan? Yo he escuchado 3 versículos bíblicos. 3 versículos bíblicos. Y famoso, hermano. 3 versículos bíblicos para fundamentar el arrebatamiento. Y no se dan cuenta que lo sigue gente que ni siquiera cree en lo que están predicando. Y Jesús dijo a los que dudan, convencerlos. Pedro dice que tenemos que presentar razón de todo lo que creemos a aquellos que no creen. Gastarse más de 1 hora en citar 3 versículos bíblicos, hermano. Y después cantemos y listo. Se movió el Señor, lindo. Pero no hay dirección. No hay orientación. No está la antorcha, no está la lámpara a mis pies. La lumbrera a mi camino, que en la palabra no está. Entonces después se hace cualquier doctrina, se levanta una nueva secta. Si tenemos más de 5.000 denominaciones evangélicas en Chile,
Pregúntele a esos predicadores cuántas veces han leído la Biblia. Porque leer una vez la Biblia no te va a hacer memorizarla. 2 veces tampoco, 3 veces tampoco. Y aunque la memorices, tienes que estudiarla. Y no solamente estudiarla, sino que también vivirla. Por eso Santiago, capítulo 3, verso 1 dice, no, amados, no os hagáis maestros, muchos de vosotros sabiendo que por esto recibiréis mayor condenación. Por eso he querido hacer más de un programa hablando del arrebatamiento. El Señor lo ha puesto en mi corazón. Porque no es posible. Si tienen esa plataforma de tener tantos seguidores, prediquen la palabra de Dios. Usted me puede decir, ¿y a ti quién te conoce? Bueno, si a usted lo conoce más que a mí, predique la palabra de Dios. ¿Cómo aprovechar para puro cantar? No tengo nada en contra de cantar, si yo también canto. Pero la palabra. Sí, por hermano. Quizás no van a danzar, pero van a reflexionar un poquito. Y cuando dance, va a danzar con raciocinio. Segunda de Corintios 12, 2 y 4 termino. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿dónde? Hasta el tercer cielo. ¿Dónde estaba el tercer cielo? Arriba. Habíamos dicho que este tercer cielo tiene otro significado. Verso 3, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Donde según Apocalipsis está el árbol de la vida. Sí, en el milenio comerán del árbol de la vida, sí, los que puedan entrar. Pero la iglesia tiene una promesa de comer antes. ¿No es que tendrá cuerpo glorificado? Oiga, si estamos recién hablando de ser tomado, tenemos que hablar de la glorificación, hermano. Nos queda mucho hilo que cortar todavía. Esta es la introducción. Así que vamos a terminar aquí. Arrebatado el tercer cielo. ¿Quién más fue arrebatado? Bueno, 1 Tesalonicenses 4:17, la iglesia será arrebatada. Y Apocalipsis 12:5, Jesús fue arrebatado. No le creo, hermano, no le creo. Bueno, créale a la palabra de Dios, entonces. Y ella dio a luz un hijo varón. ¿Quién? Israel. No es María, no es la iglesia, no, es Israel. Ella dio a luz un hijo varón. ¿Cómo lo sabe? Por el contexto. No lo vamos a explicar ahora, se acabó el tiempo, pero lo explicaremos después. Un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ve al final de Marcos 16, donde Jesús es arrebatado al cielo, llevado al cielo y sentado a la diestra del Padre. Por eso Apocalipsis 3:21 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, que era la invitación del novio a la novia, si alguno oye la voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, o sea, lo llevaré al cielo. Así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. Cielo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Espero que hayan podido entender un poquito de qué es el uso, cómo se usa la palabra arpazo en la Biblia, y que siempre es llevar de un lugar a otro y nunca tomarlo y devolverlo al instante. Amén. Que el Señor me los bendiga.